Bienvenida a La Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Te recordamos que ahora ya puedes unirte con nosotras a La Revolución junto con otras muchas mamás. Una vez al mes nos veremos en nuestros encuentros revolucionarios para comentar los capítulos del mes, resolver preguntas y mucho más. Ya puedes unirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de La Revolución Madre. Por aquí estamos otra semana más. Hola Elena, cariño, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues nada, muy contentas de contaros más cositas, de ir ampliando los temas y sobre todo de acompañaros, ¿no? Que estamos recibiendo tantos mensajes bonitos en esta temporada de es que me habéis acompañado un montón en vuestro embarazo, en mis últimas semanas, en los paseos matutinos. Pues vamos a seguir, que sepáis que tenemos para rato y que estamos muy felices de poder estar aquí. Sí, la verdad es que es una pasada, ¿no? El ver cómo realmente os ayuda, y es que es cierto que nos llegan muchos mensajes vuestros, ¿no? Tanto por redes sociales como a las mamás que acompañamos y demás, que, bueno, al parecer os escucháis el podcast entero, ¿no? Desde el principio hasta el final. Y bueno, muy contentas, movilizando ya nuestras mentes para lo que viene más adelante. Vamos a por el episodio de hoy. Ya sabéis que en esta temporada estamos tratando temas más específicos y entonces hoy nos apetecía muchísimo dedicar un episodio a este tema que es el parto prematuro, que aunque no es algo muy frecuente, es algo que ocurre, ¿no? Y bueno, pues os queremos dar información básica, entre comillas, de, bueno, qué es el parto prematuro, qué es lo que puede propiciarlo, qué puedo hacer para prevenirlo, aunque no tenemos que vivir el embarazo desde aquí, ¿no? Pero para que sepáis un poco qué se hace cuando quizá me estoy poniendo de parto prematuro o cuando el bebé nace prematuro, qué pasa con estos bebés, ¿no? Entonces, bueno, un tema súper interesante, esperamos que os guste mucho y vamos allá. Sí, bueno, no sé si lo sabes, María, pero yo fui prematura. Anda, mira. No gran prematura, pero fui prematura. Y sí que siempre recuerdo, pues, bueno, mis padres siempre me cuentan lo duro que fue, ¿no? Claro. Esas semanas en el hospital, en la incubadora, ¿no? Y solo de pensar lo que pasan las madres y los padres en estos momentos de incertidumbre, de preocupación hasta que ese bebé va creciendo, va cogiendo peso, ¿no? Sale adelante, pues es duro, ¿no? Entonces, Fíjate, también, yo esto, un inciso, puedo decir que estoy aquí siendo matrona gracias a estos pequeñitos, porque allí en la unidad de prematuros, en mis prácticas de enfermería y demás, fue donde se me activó esta chispa de, uy, esto por aquí a mí me gusta, ¿no? Y efectivamente pude ver esto que cuentas justo, acompañar a las familias ahí en esas semanas, ¿no? Porque son semanas normalmente cuando nace un bebé prematuro, acompañando a esos pequeñitos que afortunadamente en el medio en el que estamos salen para adelante, son increíbles, ¿no? Y realmente es muy bonito verlo. Lo que pasa que, claro, como mamá y como papá, pues, bueno, al final, ¿qué pasa? Pues que tu expectativa, entre comillas, está rota porque claro. pares a un bebé, nace un bebé que no te llevas a casa, ¿no? Entonces, wow, aquí se mueve mucho, sumado a, por supuesto, la preocupación de va a estar bien, no va a estar bien, va a salir adelante. Entonces, bueno, de aquí la importancia de este episodio. Lo primero Bueno, que queremos hacer es explicaros qué sí. significa ser prematuro, ¿no? Siempre hablamos que el parto se considera a término entre la semana 37 hasta la semana 42. Por lo tanto, cualquier nacimiento que se dé antes de la semana 37, vamos a hablar de un bebé que es prematuro, ¿vale? Dentro de esto hay como tres clasificaciones. El prematuro más extremo, que es el que tiene menos de 28 semanas. Prematuro, muy prematuro, pero que no es extremo, pues entre las 28 y las 31, y luego el prematuro moderado tardío de las 32 a las 36, ¿vale? Aquí es muy importante cuando hay un diagnóstico de que ese parto se puede dar antes, de que puede haber una amenaza de parto prematuro, que la hay,
sumar cada día y valorar cada día. Cada día cuenta. Cada día que el bebé está en el útero cuenta para su desarrollo neurológico, para su desarrollo pulmonar, para su crecimiento. Así que también ahí os mandamos ese mensaje, si alguna de vosotras que estáis ingresadas en este momento por una amenaza de parto prematuro, por una bolsa rota precoz o por cualquier otro motivo, agarraos a esa fuerza de que vuestro bebé dentro de vosotras está bien y que cada día que está ahí es un día ganado. Eso es, esto es importantísimo. Cada día cuenta, cada día es importante, ¿no? Sobre todo de cara a esa maduración neurológica y, por supuesto, maduración pulmonar, ¿vale? Esto es lo que marca muchas veces estas franjas, ¿no? De cuánto de grave es que ese bebé nazca prematuro. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un bebé nazca prematuro? A ver, os vamos a contar cosas, pero muchas veces ocurre y ya está. Y Y no no sabemos. hay, eso es, no es algo que tú hayas hecho mal. Que Eso muchas es. veces las mujeres lo primero que hacemos es ¿qué he hecho, no, para que este bebé nazca prematuro? Pues no has hecho nada tú, estaba de darse y ya está. Ahora sí que sabemos que existen algunos factores de riesgo, algunas causas, ¿vale? Por ejemplo, todo lo que sean infecciones, y no solo infecciones, sino síndromes inflamatorios, todo lo que sea un proceso inflamatorio en el cuerpo puede provocar un parto prematuro. ¿Por qué? Porque puede causar irritabilidad uterina, ¿vale? Contracciones de toda la vida. Entonces, todo esto puede producirlo, ¿vale? Por supuesto, también todo lo que son incompetencias cervicales, es decir, un cuello del útero que no sostiene ese embarazo, ¿vale? Puede pasar, esto puede ocurrir y de hecho, cuando esto ocurre en los embarazos, a veces se hacen cerclajes, es decir, se cierran esos cuellos de útero para intentar mantener más, ¿vale? Esto ocurre. Malformaciones uterinas, también un útero que no es del todo normal, pues puede ser no del todo funcional, ¿no? Por supuesto, enfermedades en la mamá, ¿vale? Y al final son enfermedades que están relacionadas con inflamación, preeclampsia, diabetes, hipertensión, cualquier síndrome metabólico, ¿vale? Puede aumentar el riesgo de parto prematuro. Por supuesto, también un embarazo múltiple. Los bebés gemelos, trillizos y demás suelen nacer antes de la semana 37. Algunos aguantan, ¿eh? Pero es cierto que estos son embarazos que se siguen mucho más, ¿no? De cerca y bueno, que se intentan mantener lo máximo, pero no pilla por sorpresa que un embarazo gemelar termine en la semana 35, ¿no? Y el equipo está preparado y demás. No, a las familias, sobre todo, no os pilla tanto de sopetón y no es tanto el susto, ¿no? Y luego, aparte de estos factores de riesgo médicos, digamos, hay otras causas que también son muy importantes. El estrés está ahí. El estrés, la ansiedad, todo lo que aumente tus niveles de las hormonas del estrés, valga la redundancia, al final causa inflamación. Es lo mismo, ¿vale? Es un organismo inflamado. Entonces, esto importa. Por Sí, supuesto, el estilo de vida, ¿no? El consumo de drogas, de tabaco, de alcohol, todo esto, por supuesto, son factores de riesgo de aborto. También la alimentación. em, no hablamos solo de no alimentarnos de forma saludable, que por supuesto aumenta la inflamación, ¿no? El comer ultraprocesados, azúcares, aceites refinados, todo esto, pero sobre todo la nutrición insuficiente. El que a ese bebé no le estén llegando nutrientes suficientes, al cuerpo le da información, ¿no? Quizá es que esta mamá, este cuerpo, no está preparado, ¿no? Para recibir y alimentar a un bebé que van a hacer. Entonces, bueno, estos son cosas importantes a tener en cuenta simplemente para que tengáis un poco una idea, ¿no? De por qué. Y para finalizar, que no se me olvide, también la edad. La edad, sí, sí, es verdad. Embarazos, pues bueno, por encima de los 40 años tienen más riesgo de parto prematuro y también en mujeres muy jóvenes, ¿vale? Por debajo de los 17 años, 16 años, pues bueno, también hay más tasa de parto prematuro. sí, sí, todo lo que has dicho súper interesante y aún así hay que saber que a veces no se sabe la causa Exacto. o no se llega a saber en el momento, luego igual después se puede intuir, pero no se sabe, ¿no? Mm. Entonces, bueno, cómo se diagnostica una amenaza de parto prematuro y luego, por consiguiente, un parto prematuro? ¿O qué señales de alarma nos tienen que hacer consultar, ¿no? En el embarazo? Mirad, antes de la semana 37, que
antes de la semana 37 hablamos de que estaríamos ante un bebé prematuro, no debería haber contracciones de parto. Por eso siempre explicamos, ¿no?, esa diferencia entre las contracciones de Braxton o contracciones aleatorias del embarazo con las contracciones de parto. Si hay contracciones regulares, intensas, que no paran, que te hacen parar y no estás en semanas de parto, siempre hay que consultar. A lo mejor es una infección de orina, te la tratan y ya está, pero a lo mejor hay algo más ahí y esas contracciones no paran y tienes que ir al hospital a que te pongan una medicación para pararlas, ¿vale? Entonces este sería un signo de alarma. El siguiente signo de alarma, si pierdes líquido amniótico antes de la semana 37 o si tienes un sangrado, ¿vale? Un sangrado en cualquier momento del embarazo se debe consultar. Obviamente, habíamos hablado alguna vez que en el primer trimestre puede haber algún manchadito en esas primeras semanas, de que en las últimas, cuando el tapón mucoso a veces se desprende o cuando el cuello se ablanda, puede haber un ligero manchado. Pero salvando esto, un sangrado en el embarazo siempre se debe consultar. Y ojo, cuidado, que si es un sangrado rojo, brillante, aunque no sea doloroso, hay que correr, ¿vale? Porque pues, se podría tratar de un desprendimiento de placenta. Exacto. Esto en cualquier semana de embarazo, ¿vale? Entonces, sangrados, contracciones uterinas, un dolor pélvico, lumbar, presión que no cede, que no pasa, que no mejora, ¿vale? Y ante esto lo que vamos a hacer es consultar. Vamos a ir al hospital, a la parte de urgencias y nos llevarán a la parte de obstetricia. ¿Qué se va a hacer aquí? Pues lo primero que van a hacer es preguntarte qué te pasa, cómo son estos síntomas, de cuántas semanas estás, cómo son tus exámenes analíticas. O sea, que siempre lleva contigo cuando vayas a urgencias o a la matrona o al gine tu cartillita del embarazo, ¿vale? Con tus cositas. Lo que harán será hacerte una ecografía para ver cómo está el bebé, medir este cuello del útero. Seguramente te pondrán un registro, un monitor, para ver si hay contracciones, cómo son estas contracciones. Se suele hacer un test que se llama el test de la fibronectina, que se coge el flujo vaginal y es un test predictor. Es un test que si da positivo nos predice que puede haber un parto prematuro en una semana, 2 semanas. Entonces, con toda esta información, con el estado de la madre y el estado del bebé, se actúa, ¿vale? Que ahora os explicaremos. Eso es. Aquí súper importante, es muy difícil cuando te enfrentas a una situación así porque nos bloqueamos, entra el miedo, entra las cientos miles de preguntas, entra el agobio de no estoy preparada para esto, ¿no? Aquí súper importante el autocontrol, no te descontroles, vuelve a tu respiración, vuelve a tu pensamiento positivo, vuelve a esa conexión con tu bebé que también está en este momento contigo, en cada día, en cada hora, en cada momento, ¿vale? Entonces, te puede ayudar en estos momentos de más ansiedad o de más estrés, cerrar un poquito los ojos, ponerte esa música que te gusta y que te conecta con tu bebé y con tu embarazo. Y pensar, algo muy importante que ayuda mucho en procesos así, es pensar en el paso siguiente, no pensar en lo que va a ocurrir, porque no sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, cuando tú llegas al hospital y ahora te vamos a hacer un monitor y te vamos a hacer una analítica, ok, pues voy a esperar el resultado de este monitor y de esta analítica. Cuando ya sepa lo que va a pasar, entonces me voy a enfrentar a lo siguiente. Pero anticiparse a la angustia y anticiparse al dolor y al malestar nos genera mucha ansiedad y a veces es una ansiedad que luego no nos lleva a ningún lado porque no se da. Entonces, si te ayuda esto, tómalo y recógelo. Eso es. Qué bueno. Es que esto es maravilloso. Y Ujú. bueno, medidas de prevención, ¿no? Os queríamos comentar alguna. Lo que os decíamos al principio. Normalmente cuando se da un parto prematuro, no avisa, o sea, cuando empieza, ¿no? Pues ya está, vale, pero no hay señales durante tu embarazo que está siendo normal de que va a haber un parto prematuro. Entonces, tampoco conviene estar con la alerta activada de, uy, voy a hacer esto para prevenir un parto prematuro que seguramente no se ve, ¿vale? Entonces, ya hacemos cosas que de alguna forma están previniendo esto. Los meros controles del embarazo, las analíticas, bueno, ver que todo está bien, que ese bebé va creciendo, ¿no? Todo esto ya es una prevención del parto prematuro, el cribado de preeclampsia que se hace actualmente, ¿no? Todos los cribados en general, también cuando se hacen las analíticas de orina, estamos buscando si hay una infección de orina, que a veces son asintomáticas en el embarazo, pero una infección nos puede producir contracciones, ¿no? Entonces, por esa parte, tranquilas, porque
ya por parte de los profesionales sanitarios se están haciendo cosas, ¿vale? Aunque no se os diga como tal, pero todo al final está previniendo patologías del embarazo. Estamos corroborando que está todo bien. Por tu parte, ¿no? Por parte de las mamás. Ya nos habéis escuchado hablar de esto. Pues llevar un embarazo lo más saludable posible, dentro de tus posibilidades, dentro de lo que a ti te haga sentir bien, alimentarte correctamente, alimentación densa en nutrientes, mantenerte activa y cuidar toda la esfera emocional, todo este tema del estrés, estar lo mejor posible. Si no, buscar apoyo, buscar recursos con tu matrona del centro de salud, con alguien que te acompañe. Esto es fundamental, ¿vale? Ahora, sí que en el momento que quizá se está desencadenando un parto prematuro, hay una amenaza de parto prematuro, que es el diagnóstico que se pone, ¿qué se suele hacer, ¿no? Para prevenir? Mirad, antes os he hablado justamente yo del tema del cerclaje, ¿vale? Si se ve que ese cuello se está cortando, se puede hacer un cerclaje. Incluso mujeres que ya han tenido un parto prematuro previo, se hace a veces por prevención al inicio del Ujú. embarazo. También se utiliza la progesterona vaginal en ambos casos, si hay una amenaza de parto prematuro o si lo ha habido previamente. Y luego está el tema del reposo, que esto es un temazo. Reposo, sí, no. Pues a ver, chicas, realmente reposo es relativo. Em, para un cuerpo que está acostumbrado a moverse, es decir, a vivir en el mundo normal, entrenes más o menos, pero al final te mantienes activa, parar en seco es un factor estresante. Eso es un estresor. Entonces, no se recomienda el reposo como tal, de, no, ahora tienes que estar de la cama al sofá y del sofá a la cama. No, realmente lo que más se recomienda es el reposo a nivel mental, por supuesto, baja laboral, todo esto, pero seguir moviéndote es importante. Claro que no vamos a ir a llevarnos al extremo en un entrenamiento, no, no va por ahí, pero el movimiento le viene bien al cuerpo. Hacer estiramientos, yoga suave, puedes hacer cositas con la pelota, salir a caminar, puedes ir a la piscina, que esto es maravilloso. Cosas que te conecten con tu cuerpo, con tu bebé, que te hagan sentir bien. Esto previene el parto prematuro, no. Moverte no va a hacer que te pongas de parto, salvo casos muy extremos, ¿no? De mujeres que es cierto que se mueven y empiezan con contracciones. Obviamente Eso hay que es. individualizar. Esto no, esto es algo genérico. Justo iba a decir eso, ¿no? Que hay que individualizar y que obviamente Exacto. cuando te ingresan en el hospital por una amenaza de parto Claro, prematuro, ahí vas a tener que estar en reposo en la cama. claro. Seguramente te van a decir que hagas reposo en la cama. María, quizá os decía, pues cuando te dan, has tenido unas contracciones, te han mandado a Sí, casa, el bebé está bien, tú estás bien y te indican un reposo relativo, pues eso es. va un poquito por ahí, ¿no? Sí, Pero que obviamente hay que individualizar cada caso, ¿no? eso es. Sí. Bueno, pues ¿cómo se maneja? En fase pretérmino, ¿no? Cuando una mujer empieza con contracciones, va al hospital, pues bueno, va a depender mucho de las semanas de las que esté, de cómo esté la mamá, cómo esté el bebé, cómo esté, si ha empezado el parto o no, ¿vale? Aquí tampoco nos vamos a meter demasiado en toda la parte médica, de medicamentos, etcétera, pero eh, contaros que normalmente cuando realmente ha empezado el parto, pero no toca estar de parto, me lo voy a inventar, semana 33 estás con contracciones o semana 31, te van a poner una medicación que se llama un tocolítico, que lo que hace es frenar las contracciones. Según es como una pauta de medicación que se va poniendo y si no frenan las contracciones tienen como otro escalón y otro escalón, ¿vale? Además de esta medicación para parar las contracciones, estos tocolíticos, se realiza una maduración pulmonar al bebé. Se le pone a la madre una medicación, que normalmente es un corticoide, para madurar los pulmones del bebé. En caso de que tuviera que nacer prematuro, pueda respirar sin dificultad o con menos dificultad en la vida extrauterina. Por supuesto, si has roto bolsa de manera prematura, te pondrán antibiótico de manera profiláctica y te van a tener monitorizada intermitentemente en donde estés ingresada, ¿vale? Cuando estamos en un caso así, hay un ingreso hospitalario y hay un reposo y hay unos tiempos para ver qué ocurre y ver si realmente el parto se para o no se para, ¿vale? Eso. Sí, no sé si quieres aquí añadir algo, María. Me he Nada, quedado no, no, te estaba escuchando súper atenta. Nada, eso es. Y ahí en esa situación sí que obviamente hay un reposo. Aún así, va a venir bien que te levantes de la cama y que te des un paseo, aunque sea por la planta, ¿vale?
pero ahí sí que cuando estamos en ese momento de vamos a ver si esta medicación hace efecto o no, claro que sí, ¿vale? Ahí, bueno, muy importante la mentalidad, estar hablando con ese bebé desde lo positivo, en lugar de estarnos centrando todo el rato en, ay, es que, y si me pongo de parto y nace, y entonces te empiezas a imaginar todo. No, en lugar de eso, tú síguete imaginando a tu bebé en la tripa, tu embarazo que continúa y este peque ahí creciendo tranquilamente dentro de ti. Sabemos que no es sencillo esto, no es, bueno, haz esto y ya está, pero te puede ayudar eso, el pensar, vamos a ponernos a hablar en positivo, porque es inevitable hablar del tema, y también hacer otras cosas que Mm, te va a dar un poco, ver una peli o varias, escuchar música, hablar de otras cosas, ¿vale? Esto es importante. sí. Y entra dentro del manejo clínico, ¿no? De un bebé que quizá nace prematuro. Sí. Sí, Em, no nos vamos a detener mucho hoy, pero el día del parto prematuro de un bebé van a pasar muchas cosas, ¿no? sí, Va a haber mucha gente. Esto sí que es algo que tenéis que ir preparadas, ¿no? Y que os lo sí, explicarán. Porque en un parto normal normalmente está la matrona, el gine a lo mejor, la auxiliar de enfermería, residentes, si es un hospital universitario, poco más, ¿no? Cuando ya se avisa de que es un parto prematuro, tenemos al neonatólogo, al otro pediatra que bajan juntos, a la matrona, a la otra matrona, al gine, al otro gine, al celador, al sí, auxiliar, mucha gente. Entonces, no te asustes, toda esa gente que está ahí en tu parto está ayudándote y seguramente cuando nazca tu bebé, tu pediatra va a ser el que examine a tu bebé, que vea que está bien, si tiene que realizarle algún procedimiento o algún tipo de reanimación, lo harán en el momento y según la prematuridad de tu bebé, o lo podrás ver y estar un poquito con él, o lo llevarán a una UCI neonatal donde eso podrás es, ir después, eso ¿vale? es, Entonces, estos momentos son como de mucho trajín, muchas personas, muchas órdenes de cosas que hay que hacer y quizá no es el parto que tú tenías en tu cabeza. Quizá la expectativa de parto que habías pensado, soñado, escrito, rompe con todo lo que estás viviendo. Entonces, aquí importante saber esto, llevar desde la calma, hacer todo lo que puedas hacer por ti, que es mantener la calma, eh, escuchar a los profesionales que te atienden e intentar estar positiva por ti y por tu bebé. Cuando nazca tu bebé, o en ese momento o en un ratito después, vas a poder estar con él, vas a poder verle, ¿vale? eso es. Pero bueno, que de esto se habla poco y es verdad que un parto prematuro puede que sea luego un parto que fluya estupendo, bonito, vaya todo fenomenal, pero puede también que haya mucho trajín de gente o que haya alguna complicación intraparto y que haya que correr y entrar al quirófano y hacer una cesárea o haya que instrumentar de manera rápida porque le ha bajado la frecuencia del bebé, Eso es. etcétera, etcétera. Sí, esto es importantísimo, ¿no? Lo que está contando Elena, porque, bueno, el escenario cambia mucho. No quiere decir que vaya a pasar nada malo, porque gracias a la vida, en el medio en el que vivimos, los bebés que nacen prematuros y ya está. Y luego, como hemos comentado antes, tiran para adelante, pero ese momento, pues bueno, es un poco shock, ¿no? Entonces, pues bueno, también compasión contigo misma, hablar mucho y preguntar mucho todo lo que necesites. Em, y también saber que en esos primeros momentos pues va a haber un poco de incertidumbre con respecto al pronóstico, sobre todo si es un gran prematuro, ¿no? Porque muchas veces las mamás preguntáis, oye, pero ¿va a estar en la incubadora? No. A ver, si nace con menos de 28 semanas, seguro que sí, ¿no? Claro que sí, es un gran prematuro. Pero luego hay un rango ahí de semanas. Un bebé que nace con 31 a 32, 33 semanas, pues es que algunos ni pasan por incubadora, están solo unos días en la cunita y luego ya están contigo. Depende muchísimo del bebé, ¿vale? Y el pronóstico, una vez más, depende muchísimo de las semanas con las que nazca, ¿vale? Va un poco por esos cortes que os hemos contado antes de tipos de prematuros, ¿no? Prematuros por debajo de las 28 semanas, bueno, pues tienen más riesgo de complicaciones, aunque es cierto que aquí, en nuestro medio, más del 90% sobreviven, ¿vale? Y siguen para adelante. Entre las 28 y 32, pues bueno, son bebés que normalmente la supervivencia es alta, pero que tienen más riesgo de las complicaciones más frecuentes de los prematuros, que son temas de dificultad respiratoria y luego hay una enfermedad que les afecta en especial, que es la enterocolitis necrotizante, una enfermedad a nivel digestivo que es bastante frecuente
se suele manejar bien, pero bueno, hay más posibilidad de que ocurra aquí. Y por encima de las 32 semanas son bebés que normalmente ya no van solos, pero que necesitan poca ayuda y tienen pocas complicaciones. ¿Qué mejora el pronóstico? Pues mirad, hay dos cosas que son mágicas. Uno es el contacto piel con piel, el famoso método canguro. Esto es importantísimo y se hace en todas las unidades de prematuros. Aunque el bebé esté en la incubadora, en cuanto esté estable, te lo van a poner piel con piel, ¿vale? Y los más mayores, por supuesto, los vas a poder coger un montón. Los más pequeñitos, pues hay menos ratos al día, ¿no? Y luego la Sí, lactancia materna, bueno, la leche materna en general. exactamente. Sabemos que reduce muchísimo, muchísimo la mortalidad, la morbilidad y todo el éxito de que ese prematuro, pues bueno, tenga menos complicaciones en general. De hecho, en los bancos de leche materna, esa leche se prioriza para estos pequeñitos. Totalmente. Quizá no habías pensado todavía en ese momento si ibas a dar el pecho, si no. En el hospital te animarán a tope a que te extraigas leche y te estimules, porque Sí. cada mililitro, cada gota que te saques es buena para tu bebé. En cuanto tu bebé pueda empezar a comer, que al principio quizá está con sondita o están con una vía o con algo, pero en cuanto empieza a comer, tu leche materna es oro. Entonces, esto es súper, súper importante. Es algo, además, que te puede motivar mucho, porque sabes Sí, que te estás estimulando para sacar leche para que tu bebé, para que mejore, ¿no? Para que se ponga fuerte y todo eso pues anima muchísimo. Entonces en el hospital los van a facilitar siempre extractor, les van a mm, explicar cómo hacerlo, eh, vas a ir llevando allí tu leche y se la irán dando al bebé. Que en algún momento dado o no te puedes sacar leche o por lo que sea, la extracción que realizas no es eficaz, no, bueno, hay leche de banco, que como os decía María, es una donación altruista, es una de las donaciones más bonitas que hay, a mi parecer, y porque toda esa leche va a ir a bebés que la necesitan, bebés prematuros, ¿no? Y se utiliza para esto. Así que bueno, aparte de sí. toda la parte técnica y médica, que obviamente vais a estar en las mejores manos, vosotras, pues con la lactancia podéis hacer muchísimo, estando presentes para vuestro bebé, teniéndolo mucho piel con piel y, como os decía, pues yendo día a día y confiando muchísimo pues Eso en todos es. los profesionales. Al final aquí, bueno, tu bebé va a estar súper cuidado por los profesionales, por ti y quien te acompaña, ¿no? Papá, segunda mamá, quien sea, vais a estar ahí a tope. Entonces aquí queríamos cerrar este episodio pues hablando de lo más importante que es toda la esfera emocional, que aquí se remueve mucho. No es solo ese primer momento shock cuando nace el bebé, sino que, bueno, si es un gran prematuro, sobre todo, os esperan semanas en el hospital, ¿no? Y entonces es fundamental intentar cuidar vuestra salud mental al máximo y no es raro que no puedas sola. No es raro en absoluto. Entonces, es clave pedir ayuda desde el inicio, poder hablar con otras madres, mismamente en la misma unidad de prematuros, en la UCI neonatal. Vas a ver a otras familias, ¿no? Y siempre es bueno compartir con ellas y de hecho las familias hablan, comparten y viene súper bien, ¿no? Pero hay grupos fuera de esto. Puedes preguntar en la unidad, por supuesto, psicología perinatal de ser necesaria. En algunos hospitales hay psicólogas y psicólogos que os ayudan y si no, de forma externa. También, por supuesto, sigues contando con tu matrona del centro de salud. Bueno, todo esto para mí es súper clave porque no es solo un posparto, con todo lo que conlleva el posparto en sí, ¿no? Obviamente será un posparto para ti a nivel físico igual que si el bebé no hubiese nacido prematuro, con tus sangrados, con tus subidas y bajadas hormonales, con tu subida de leche, todo esto ocurre, ¿no? Pero además estás viviendo todo esto a la vez, no estás en tu casa, tu bebé no sabes qué va a pasar con él, aunque seguramente va a ir todo bien, y bueno, manejar todo esto, pues bueno, se hace. Y también las parejas, ¿no? No es raro, sobre todo cuando es hombre y mujer, que cada uno vaya viviendo esto de maneras diferentes. Es decir, es como pues cuando vivimos un duelo, que cada uno lo vivimos de una manera. Entonces, siempre tener una mirada externa que os vaya explicando, que os vaya entendiendo y comprendiendo es importante, porque puede ser que tú estés en una etapa de súper negatividad o llorando un montón, lo que sea, y tu pareja todo lo contrario, y luego se cambian los papeles, ¿no? Y es importante que sepáis que esto es normal y que podáis encontrar un punto de encuentro y apoyaros.
Sí, eso es. Bueno, esperamos haberos aportado un poquito de luz, un poquito de calma y bueno, habría aquí muchísimos temas de los que hablar dentro del parto prematuro. Queríamos simplemente dar una pincelada, visibilizarlo sobre todo, Sí. porque hay muchas familias que viven esto y daros nuestra parte matronil y nuestro granito de arena, nuestro apoyo a todas las familias. Eso Así que es. hasta aquí el capítulo de hoy. Esperemos que os haya servido, os haya gustado. Nos vemos en siguientes como siempre y os mandamos un abrazo. Os mandamos un beso enorme y otro a todos esos pequeñitos que son unos campeones. ¡Mua! Chao, Elena. Hasta luego. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.